y nos va a hablar mucho el Señor. Voy a compartir con ustedes una palabra de un libro profético, una palabra de un profeta que Dios lo usó mucho en el pasado, pero todos sabemos que la palabra es un presente continuo, también nos va a hablar hoy día. Siempre el Señor nos está motivando para avanzar, para crecer, para que no nos detengamos. Siempre el Señor nos motiva para eso, para que vamos rumbo a la conquista. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bueno, acompáñenme en esta palabra, pero antes quiero decirle un dicho que se dice, aquí creo que es en Chile, se dice, hay un dicho que dice, rendirse nunca, retroceder jamás. Ese dicho se dice en el mundo. ¿Cuánto más nosotros lo debemos decir? Rendirse nunca, retroceder jamás. Los cristianos nunca retrocedemos. Podemos pasar por momentos difíciles, pero seguimos avanzando porque el Señor está con nosotros. Ezequiel 47, del 1 al 7. Ezequiel 47, del 1 al 7. Voy a esperar un momentito que busques. También sale en pantalla. La palabra de Ezequiel dice así: me hizo volver luego a la entrada de la casa. He aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar vueltas por el camino exterior, fuera de la puerta, fuera de la puerta. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, y midió otros 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, y midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, midió otros 1000. Y ella era ya un río que yo no podía pasar. Está hablando Ezequiel, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y dice el 6: y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi en la ribera del río había muchísimos árboles al uno y otro lado. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, hoy te damos gracias, Señor. Hoy, Señor, disponemos nuestro corazón para oír tu palabra, para oír, Señor, la voz de tu Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tú tienes para nuestras vidas? ¿Cuál es la dirección, el camino que tiene que tomar tu iglesia, nosotros, tus hijos, los redimidos, los que tú has comprado con tu preciosa sangre, Señor? Padre, sumérgenos en tu palabra. Sumérgenos, Señor, en tu río para poder crecer, desarrollarnos y avanzar y no estancarnos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, para los que están tomando nota, ahí pongan sumergidos en el río de Dios. ¿Cómo es el nombre? Sumergidos en el río de Dios. Bueno, al estudiar esta palabra podemos ver que Ezequiel es guiado por un ángel. Si se dan cuenta al leer la palabra, es un ángel que lo mueve. Le dice, muévete, Ezequiel. Le dice, muévete y avanza. Dios siempre toma medidas y a veces drásticas para que no nos detengamos en su obra. ¿Por qué digo drásticas? Porque muchas veces hay sequía en nuestras vidas, muchas veces nos podemos estancar, no avanzamos, ahí nos podemos detener. Pero siempre el Señor nos está motivando. Tal vez tú puedes decir, tenemos razones para hacerlo. Pero bueno, el Señor también sabe y conoce nuestra vida, conoce nuestro corazón, pero Él quiere que no te detengas. Nunca el Señor te dice, bueno, entiendo, retrocede. No, siempre te está impulsando para que sigas y avances. Dios siempre toma medidas drásticas, fuertes, pero son para nuestro beneficio. Dios no quiere que sea un pueblo que se detenga, Dios quiere que su pueblo siempre avance. Bueno, ayer terminamos y culminamos un reencuentro. ¿Cuántos reencuentristas hay aquí? Levanten la mano, me alegro muchísimo que estén aquí, porque han entendido, ¿no es cierto?, que la obra de Dios siempre uno tiene que estar avanzando, siempre es que tiene que estar motivado, siempre tiene que estar en la profundidad de Dios.
Y fue un tiempo de reencuentro maravilloso donde Dios habló a sus vidas, tomaron el compromiso, se van a levantar como esos grandes líderes que Dios quiere para nuestra iglesia y obviamente para la obra del Señor. Y así que me alegro y los felicito por estar aquí. Eso es todo para la gloria de Dios. Bueno, el Espíritu Santo te dice hoy, iglesia, no te quedes quieta, muévete, avanza, sumérgete en el río de Dios. Mira, Dios no es un Dios de poco movimiento. Dios es un Dios que siempre te mueve, no es un Dios de quietud, no es un Dios de estancamiento. Siempre el Señor está en un continuo movimiento, así como el río. El río corre, el río fluye, el río siempre está avanzando, el río no se detiene, siempre está en movimiento. Bueno, ¿cuántos viven en el planeta Tierra? Bueno, que a veces hay algunos aquí que están viendo como hay en la luna, por eso pregunto. Y quiero que pongan atención a la palabra. Bueno, nuestra Tierra tiene un movimiento de rotación, traslación, y eso provoca también los tiempos, provoca también los climas, ¿no es cierto? Está en continuo movimiento, está en continua vida. Por eso que eso es la omnisciencia, presencia de Dios, ¿no es cierto?, que lo ha creado todo. Dios creó todas las cosas para que nosotros podamos disfrutarlo, vivirlo. Esto es creación del Señor, pero también la tierra está en continuo movimiento. Bueno, la palabra de Dios nos ilustra su obra con aguas como río. La palabra de Dios siempre está ilustrando con aguas en movimiento. Nunca ilustra su obra con aguas estancadas o detenidas. Yo no he visto en la Biblia que diga, no, detente, tú eres como esa agua de estanque, esa agua que te detiene. No, el Señor siempre te va a hacer que tú profundices en el río de Dios, en las aguas que estén en movimiento. La vida cristiana tiene que estar en continuo movimiento. Eso no significa que vayas a la iglesia, vuelvas. Eso no es el movimiento que Dios quiere en nuestras vidas. El movimiento que Dios quiere en nuestras vidas, que podamos crecer, que podamos conocer la palabra, que podamos conocer la ciencia, la presencia y todo lo que viene del Señor, que podamos recibir los dones, como los recibieron ayer también todas las personas que vivieron el reencuentro. Y eso te hace ser un cristiano fortalecido, que está creciendo. Eso es lo que Dios quiere. Por eso que Dios siempre está ilustrando la palabra con aguas que estén en continuo movimiento. La palabra del Señor nos mueve y nos desafía continuamente a movernos hacia adelante, jamás hacia atrás. La visión del Señor es de crecimiento. ¿Cuántos saben que estamos en una visión? La visión del gobierno de los 12, donde está el ganar, el consolidar, el discipular y enviar. Se dan cuenta que todo es en movimiento, no es nuestra visión algo estático, sino algo que se mueva, y tiene que ser así. La vida del cristiano es un movimiento, es un crecimiento. Imagínate que el niño naciera y no creciera, que no avanzara, que no dé sus primeros pasos, que ahí están nosotros los papás, ¿no es cierto?, los que crecemos, o sabemos más, los mayores, que vamos guiando en el camino de crecimiento a los hijos. Aquí también en la iglesia tenemos líderes, están los pastores, que estamos influenciando, que estamos enseñando a cada persona que pueda ir en crecimiento. Y eso es lo que me alegra de esta iglesia, de esta visión del Señor. Y somos agradecidos de estar en esta visión, porque estamos en continuo desafíos de ir creciendo, porque no podemos detenernos. Tú no te puedes detener, tú no te puedes conformar con lo que estás viviendo tal vez en este momento. Siempre apunta hacia adelante, siempre a ganar, siempre a estar avanzando en la vida y creciendo. La visión nuestra es una visión de crecimiento, de multiplicación, la visión de restauración, de sanidad, de liberación. ¿Te das cuenta que es algo que está siempre en continuo movimiento? No es algo estático. Mira, cuando las aguas no tienen movimiento, no producen vida. Yo no sé si ustedes conocen parte de la agricultura, hay muchas hortalizas que se producen en hidroponía o en aguas, ¿ya? En este caso le voy a dar ejemplo de una lechuga. Las lechugas hidropónicas que se producen en aguas. Esas aguas no pueden estar quietas. Si tú pones, o la gente pone las lechugas en una pocita o algo así, algo estancado, la lechuga muere. Esa agua
para que esa lechuga sea fértil, bonita, sea rica, ¿no es cierto?, para llegar a tu mesa, esa agua tiene que estar en movimiento, la tiene que estar moviendo. Esas aguas corren y fluyen, no es un agua estática. Esa misma agua es la palabra del Señor, es el río de Dios, esa agua que fluye continuamente para que tú crezcas y te desarrolles. No es un agua inerte la que Dios te da. La palabra no es inerte. La palabra te mueve. La palabra tiene movimiento. La palabra de Dios siempre va hacia adelante y nunca hacia atrás. Cuando las aguas se estancan, se ensucian solas y todo su alrededor se marchita y muere. Cuando una persona se estanca, se argumenta y comienza a ensuciarse de a poco y contamina. Se contamina ella, pero si se dan cuenta también comienzan a contaminar a mucha gente. ¿Por qué? Porque se estancaron, conocieron a Cristo, pero no avanzaron más. No profundizaron más en la palabra, no indagaron, no crecieron, se quedan. Dios no quiere eso. Dios quiere verte que tú des fruto. Y el fruto sea en abundancia, pero también el fruto permanezca. Eso es lo que el Señor quiere en nuestra vida. Así que cada persona que se estanca en este caminar con Cristo, lamentablemente contamina a muchos. Aquí, gracias a Dios, no hay ese tipo de personas. ¿Amén? Amén. Estamos hablando de otras personas, de otro lugar, porque aquí tenemos un agua viva. ¿Qué sucede con el agua estancada? Todo lo que entra ahí se queda ahí. Por ejemplo, yo construyo, soy un constructor de casas, distintas cosas. También he hecho fosas, fabrico fosas, pero también he limpiado fosas, que no es muy agradable, que te digo, porque cuando uno saca las tapitas y se encuentra con todo. Jamás nunca me tiraría un piquero en esa agua detenida, sucia. Imagínate qué hay ahí dentro de esa agua estancada. Imagínate qué hay dentro del corazón de las personas que se detienen. ¡Wow! ¿Olerán mal? ¿Qué crees tú? Bueno, para el olor, ¿no es cierto? No es grato para el olor del Señor una persona que se estanca, porque lo que entra ahí es horroroso, es inmundo. De hecho, cuando yo he hecho estos trabajos, me tengo que bañar completamente porque salgo, mi esposa no me deja entrar a la casa, y prácticamente la ropa me la bota al basurero porque queda muy fuerte uno. Pero mira, ¿qué pasa con un río? A diferencia de un río, el río puede venir ropa sucia. En el río puede venir sillones, cocinas, mugre, basuras en ese río. Puede que estés pasando momentos difíciles, circunstancias graves, problemas. Pero cuando estás en el río de Dios, se lleva la ropa sucia, se lleva los sillones, se lleva todo lo sucio y pasa. No se queda, no se estanca. Esas cosas que tú estás viviendo, difíciles, esa vida difícil tal vez económica, de salud, si tú estás en el río del Señor, van a pasar. Pero tienes que profundizar. No puedes andar por la orilla. ¿Te das cuenta la diferencia grande que hay entre un pozo séptico, que es un agua detenida, ante un río, que es un agua de vida? Bueno, yo vivo en Rautén, ¿cuántos saben? Si no saben, ahora se los digo. Bueno, yo tengo mi hogar en Rautén es un nombre de ese lugar. Tenemos ahí un tranque hermoso, maravilloso, es como una laguna. Aquí está mi hermana, ustedes lo conocen, ¿no? ¿Se han bañado ahí? Sí. Algunos no. Sí, nos bañamos. Ese tranque es hermoso, maravilloso, está lindo, lleno de vida. Pero ¿por qué está lindo y lleno de vida? No es porque seamos privilegiados en Rautén. Lo que pasa es que tiene un brazo de río, un canal, que se mete en el tranque o en esa laguna y está fluyendo, fluye el agua. Tal vez la ven un poco sucia, pero no está estancada. Corre el agua, fluye, hay peces, hay aves hermosas en ese lugar, hay plantas, tenemos árboles, es un lugar muy bonito. Pero las aguas siguen fluyendo, siguen pasando, siguen avanzando y bajan hacia la tierra, hacia nuestras parcelas, a nuestras. Bueno, también tengo un pedacito de tierra por ahí. Entonces, y las riegan. Y esas dan fruto hermoso, verduras, ¿no es cierto? Es una tremenda bendición este tranque hermoso, precioso. Es porque las aguas están fluyendo. Reciben agua del río y se van manteniendo ahí, fluyen, corren y van hacia la bendición del Señor. Es una tremenda bendición.
Bueno, escucha esta palabra que está en Salmo 65, 9. Anótala, Salmo 65, 9, 11. Dice así: visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. ¿Quién dispone el agua? ¿Quién dispone la bendición? Nosotros a veces la anhelamos, nosotros la queremos, la deseamos esa bendición, pero Dios la dispone. O sea, la bendición de Dios está disponible para cada uno de nosotros, pero no podemos andar por las orillas, como Ezequiel, ¿no es cierto?, nos está hablando. Como el ángel le decía a Ezequiel: avanza, avanza, no andes por la orilla, porque no vas a recibir la bendición que tanto anhelamos, porque a esa viene de parte del Señor. Él la dispone. Es una bendición de Dios, es un hermoso lugar el que tenemos nosotros ahí. Recuerdo un tiempo de sequía. Bueno, no hubieron lluvias, hubo estancamiento de aguas. El tanque comenzó a secarse en ese tiempo. Estaba pequeño yo, no más chico porque no he crecido mucho, pero era más pequeño, tenía menos edad. Entonces, pero también tengo recuerdo cuando el tanque comenzó, ya el agua no entraba al tanque, no estaba entrando y el agua empezó como a estancarse. La muerte no vino al tiro en el lugar porque aún había agua, pero esas aguas empezaron a fluir hasta que llegó un momento que las aguas bajaron muchísimo y se estancaron. ¿Qué pasa con ese tanque o qué sucedió con ese tanque? Varias cosas. Primero, el agua era hedionda. Segundo, las aves ya se fueron. Tercero, ya los pececitos comenzaron a morir. Cuarto, las aguas ya estaban ya hediondas. Después, las aguas ya se fueron tan profundo que la tierra, el fondo, estaba como de cuadritos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta cuando las aguas faltan, ¿no es cierto?, está de cuadritos. O sea, poco a poco perdió su fertilidad. Poco a poco se fue secando y perdiendo esa hermosa bendición que teníamos en ese lugar. ¿Qué pasa con la vida cristiana cuando realmente el agua de Dios no llega a tu vida? ¿Qué pasa con tu vida? Poco a poco comienzas a secarte. Y hemos visto familias que se han ido de este lugar. Hemos visto gente que se ha ido de este lugar. No me pasa nada, ¿viste? La vida sigue igual, la vida me sonríe, estoy feliz. Pero la sequía no viene al tiro. Es gradual, de a poquito, y se pierden una tremenda bendición por no estar donde debieran estar. Dios quiera que esperen la lluvia tardía, que es lo que muchos también anhelamos. Entonces fue un tiempo duro porque ya no nos podíamos bañar, no nos podíamos ya ahí disfrutar del agua del lugar, porque cuando algo está seco, estancado ahí, imagínate el agua sucia, ¿quién se va a ir a bañar? ¿Quién se va a acercar a un cristiano cuando está mal? Se queja, duda, critica, hace puras cosas o dice puras cosas que contaminan. Pero cuando un cristiano está vivo, es como ese tanque que las aguas fluyen. ¿A quién no le gustaría bañarse en este momento que hace calor ahí, tirarse un piquero profundo en las aguas? Digo profundo porque no es bueno tampoco andar por la orillita, porque hay que entrar a lo profundo. Cuando tú vas a la playa, andas por la orillita nomás y mojándote tus pies así, te arrancas o te metes al agua. Bueno, muchos andamos por la orilla, pero lo bueno es mojarse, ¿no es cierto?, para disfrutar. Yo veo como los niños pequeñitos entran al agua ahí hasta lo profundo. Yo veo como los cristianos a veces vienen a la iglesia contentos, alegres, amén, mira, el Señor me habló esto, wow, están creciendo, se están mojando en el río del Señor, están indagando en la palabra, están orando, están recibiendo los sueños, la bendición del Señor, que poquito a poco van dando fruto, y ese fruto se va viendo en el rostro incluso, la felicidad de la gente. También la amargura se ve en el rostro, también la sequía se ve en el rostro. Y Dios no quiere eso, por eso te dice hoy, avanza, no te detengas. Amén. Bueno, después de la sequía llegaron aguas del río y otra vez trajo vida o renuevo. Fue larga la sequía, pero sabes que nosotros esperábamos. No éramos cristianos en ese tiempo, pero uno anhela, ¿no es cierto? Bueno, está la sequía, imagínate cómo estaban los agricultores esperando esa agua. Porque dependen del agua, dependen de esa agua que fluye, llega al tranque, en este caso estoy hablando de Rautén,
Y los parceleros esperaban esas aguas, desesperados que llegaran. Hasta que un día comenzó a llover y cuando viene la lluvia, ¿qué pasa? El río empieza a correr, los canales llenos y nuevamente las aguas en el tranque volvieron a levantarse. Todo el lugar hermoso, llegaron las aves, llegaron los peces, los árboles frondosos nuevamente. O sea, llegó a su normalidad. Tal vez en esta hora tú estás seco o te estás secando. Y estás pasando por ese momento donde la lluvia no ha caído a tu vida y no puedes ver el agua del Señor, no has podido ver el río de Dios o te has cegado porque el río de Dios nunca se corta el agua. El agua del Señor nunca deja de fluir. Pero te puede estar pasando eso, donde a veces el enemigo por circunstancias, donde toca tu vida, tu corazón, o estás pasando por momentos difíciles, de dificultad familiar, económica, o algo que te puede estar pasando, se te cegó el entendimiento, por cualquier razón. Pero el Señor te dice que el agua está vigente, el agua está ahí. El agua del Señor siempre está ahí. Siempre después de una sequía viene el agua. ¿Sabes que muchas veces el Señor permite sequías? Si nos damos cuenta en la naturaleza, ¿por qué a veces vienen momentos secos? Tuvimos un tiempo, si ustedes se acuerdan, de sequía, donde nosotros como iglesia clamamos, oramos aquí. Pastor está ahí, iglesia, los que entienden, los que saben, los que estaban en ese momento. Clamamos al Señor para que viniera el agua. Pero también el Señor nos dijo por qué había cortado el agua, porque no llovía. ¿Saben por qué es? Por causa de pecado. Cuando hay pecado muchas veces viene sequía en nuestras vidas. Porque cuando hay pecado muchas veces Dios dice te voy a retirar el agua, te voy a retirar la bendición. Pero Dios no es malo, es bueno. Nos quiere enseñar. Siempre el Señor saca enseñanzas para nosotros. Dios no es malo, Dios es un Dios bueno, pero quiere que te avances, porque te estancas habiendo agua. Te estanca cuando el río de Dios está ahí, está vigente para ti. Está la palabra. Estamos nosotros los líderes, están nuestros pastores, está la iglesia, donde en comunión nos apoyamos los unos con los otros. Como Jesús dijo, Él quiere que seamos uno solo. No hay religiones, dijo mi pastor recién. No somos religión, somos Cristo, somos cristianos, somos hijos de un Dios, donde hay un mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo. Y Cristo es el que nos trajo a nosotros acá para que tengamos vida y la podamos disfrutar. Cada día la tenemos que disfrutar. Cada día. ¿Por qué tenemos que crecer? Porque si yo recibo la bendición, hablo de las maravillas de Dios. Hay mucha gente que no conoce este río. Hay mucha gente, ¿no es cierto?, que no tiene idea que existe un río de Dios, que están las aguas de Dios, aguas fructíferas, aguas que sanan, aguas que te alientan, que te fortalecen, aguas que te bañan. ¿Te bañas en la mañana, no? Hoy día no me quería bañar porque anoche terminamos tarde. Ya anoche estaba, y no me bañé. Pero me baño tempranito en la mañana y andaba incómodo, pero estaba tan cansadísimo, ¿verdad que sí? Llegué a estudiar un poco y a acostarme. Pero me sentí aliviado cuando recibía esa agüita y el Señor me hablaba. Me estaba bañando así, y salía la transpiración, así siempre me baño. Pero salía esa suciedad y me hacía reposar, descansar. Y en ese momento, cuando estaba en la ducha, el Señor me hablaba. Ese es el agua que quiero para mis hijos, que cada mañana se inunden, se bañen, se perfumen, porque son aguas limpias, aguas dulces, aguas cristalinas, no son aguas sucias. Imagínate que me hubiesen cortado el agua, habría ido al alcantarillado, saco un balde de agua, lo harías tú, y me voy a pagar una bañadita con esta agua sucia. No, no lo hago. No, gracias a Dios tenemos esa bendición de poder tener esa agüita que viene de Dios, porque también viene del Señor. Bueno, cuando el Espíritu Santo me revela esta palabra, me mostraba que son muchos los que se han estancado, no están en movimiento, y eso puede traer sequía y muerte a sus vidas. Es una advertencia del profeta, una enseñanza de este profeta, de la palabra para nuestras vidas hoy, porque hoy tú puedes estar pasando por un momento difícil, pero siempre hay esperanza en el Señor. Dios es un Dios, como dice la palabra, grande en misericordia, pero tardo para la ira. Y siempre hay una oportunidad de reivindicar nuestra vida o volvernos al camino del Señor. Siempre en Jesús hay esperanza. Siempre en Jesús hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice Juan
11:25. Le estaba diciendo que hay mucha gente que está muerta en cada área de su vida, o parte del área de su vida. Y en Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué tremendo Dios tenemos nosotros. Aunque tu economía esté muerta, vivirá. Si tu familia está muerta, vivirá. Si tu economía está muerta, vivirá. Si tienes matrimonio que están medio disgustados, vivirán. Pero, ¿cuál es la condición? Sumérgete en el río de Dios. Tú no lo puedes hacer solo. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que bendice nuestras vidas, un Dios que envía la lluvia y la lluvia siempre cumple su propósito. Así es la palabra de Dios y la promesa de Dios. Nunca vuelve vacía, siempre cumple el propósito por el cual es enviada. La palabra es así y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta cuando eche una promesa. Así que hay muchas familias, como te digo, estancadas, matrimonios se están secando, pueden estar muertos. Hay trabajos infértiles, hay trabajos que no son de bendición. También lo hemos visto. Yo recuerdo un tiempo donde el Señor estaba pasando por momentos difíciles, años atrás, donde estaba de pololito en pololito, y ahí estaba mi esposa dando más, sigue nomás adelante, sigue nomás porque Dios te va a bendecir. No, se parecía a Job, a la esposa de Job. Pero bueno, el Señor hizo una obra tremenda en ella y me apoyo tremendo ahora en su vida. Siempre me habla el Espíritu Santo a través de ella. Pero hubieron momentos muy difíciles en mi vida donde vino sequía a mi vida. Y cuando viene sequía, viene esa voz de afuera, viene ese enemigo, esa voz que te dice y te muestra cosas lindas. Y me dicen, ¿sabes qué? Hay un trabajo para el norte. Yo estaba en la iglesia, estaba ya en el liderazgo, estaba muy contento aquí, pero pasando por esa sequía, por esa prueba. Y me dicen, buena plata. Me la pintaron súper lindo, pero 15 por 20, 10 por 15, no sé, la multiplicación, malos para las matemáticas, pero bueno, es tiempo lejos del hogar, de la familia, pero no era eso lo que me molestaba, porque era tentador el dinero, pero primero mi familia y más el llamado, porque yo cuando conocí a Cristo le dije, Señor, te serviré por toda mi vida, pese a todo lo que estoy viviendo, te voy a servir. Pese a cualquier circunstancia adversa que me venga a mi vida, te voy a servir. Y vienen las tentaciones del enemigo en ese momento como críticos. Y no, me afirmo en la palabra, me aferro en la palabra del Señor. Y gracias a Dios que comenzaron a venir las bendiciones. Tuvimos muchísimo tiempo pasando las críticas, pero Dios estaba formando nuestra vida y nuestro carácter. Si tú estás pasando por momentos difíciles, tal vez el Señor está tratando con tu vida, tu carácter, o está probando tu fe. Mira, Dios tiene todo listo y preparado. Dile que está al lado, dile, está todo listo, todo está preparado para tu vida. Pero báñate. No, dile, sumérgete en el río del Señor. No me malinterpreten. Sumérgete en el río del Señor. Ya Dios tiene todo preparado para nuestra bendición. Bueno, muchas veces esas cosas pasan porque andamos por la orillita, ¿ya? Venimos a la iglesia, pero nos damos un paso más. No, avanza. Dile que está a tu lado, avanza, no te quedes, avanza. Sigue hacia adelante. Bueno, hoy quiero hablarle a los que antes oraban. Hoy quiero hablarle a los que antes ayunaban. Yo no, el Señor. Quiero hablarles a los que antes intercedían, a los que antes apartaban tiempo para clamar al Señor. Y no sé qué pasó. Muchos se detuvieron. Muchos ya no están buscando la presencia del Señor, no están orando, no están clamando al Señor, no están intercediendo y menos ayunando. ¿Qué van a ayunar si no oran? Si los que ayunan son los que oran, ¿o no? Lo dice la palabra, no se enojen conmigo. Bueno, los que antes leían la palabra se estancaron, los que antes oraban se estancaron, los que antes intercedían se estancaron. Pero Dios te motiva ahora a que sigas y perseveres. Porque si ha llegado una sequía a tu vida o algo te ha estado pasando, no es culpa del Señor. El agua está ahí, dispuesta, cada día. Tú la tienes en la casa, tú la tienes en el velador, tú la tienes ahí a tu alcance, ahí está el agua, ahí está la palabra.
ahí está tu avivamiento, ahí está tu bendición. Pero no tan solo miren la Biblia, o muchos que hacen muchos cristianos, tienen una cajita, no sé cómo se llama ese papelito que sacan, un pancito de vida. ¿Tú crees que un pancito de vida te alimenta? Estoy mirando a Juan ¿sabe esto? No, un pancito de vida no te va a alimentar. Métete en la presencia del Señor, escudriña la palabra, lee, el Espíritu Santo te va a hablar. ¿Por qué estás viviendo así? ¿Por qué te está pasando lo que te está sucediendo? No, Dios no quiere eso para tu vida. Dios tiene planes, Él tiene promesas para ti. Hoy el río de Dios está aquí. Y también le hablo a los que están por primera vez. Si tú nunca has conocido el río de Dios es el fluir del Espíritu Santo, donde nos amamos, nos apoyamos, oramos por los unos con los otros, oramos para que la bendición caiga y poder cambiar y ser transformados para la gloria del Señor por el poder del Espíritu Santo. Así que a todos aquellos que aún no conocen al Señor, también el Señor los está llamando. Ese río es nuestro Señor Jesucristo. Él viene a despertar tu vida y decirte, ve hacia adelante, nada en el río de Dios. Es lo que el Señor te está diciendo si tú estás por primera vez aquí. Hoy veremos 3 maneras para que nades en el río de Dios. 3 maneras para nadar en el río de Dios, para que tomes apuntes. Y la primera manera, dice ahí, ¿sí sale acá? Pon ahí, no estancarse, no estancarse. El versículo 3 de Ezequiel dice, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. Esto tiene que ser más o menos como 500 metros aproximado. Midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta el tobillo. Esos 500 metros. Mira, no es suficiente asistir a la iglesia. Tienes que vivir un encuentro personal con Cristo. No es que tú vengas acá a la iglesia y tu vida va a cambiar. No es así. Tú tienes que sumergirte en el Señor. Conoce al Señor, ábrele el corazón a Cristo y permite que el agua de Él empiece a sanar tu vida, a sanar tu corazón, que se lleve esas inmundicias, porque Cristo es un río de agua viva. Siempre el Señor está limpiando, está dispuesto a cambiar y transformar nuestras vidas. Bueno, tienes que conocer la palabra, tienes que aprender a oír la voz del Espíritu Santo para poder cambiar. Muchos se han enfriado, muchos se han detenido y cayeron en el conformismo y la religiosidad. Eso lo hemos visto mucho. Se conforman con venir a la iglesia, se conforman por ir a la célula, no lo tomen como una crítica. El Espíritu Santo nos está hablando a todos, porque así como yo también estoy hablando, también me está hablando a mi vida. Tengo que ser más frecuente, más perseverante, más ahí sumergidos en el agua del Señor para recibir más bendición. ¿Por qué? ¿Que quiero acaparar más? No. Mientras más bendición recibamos, más podemos dar a la gente que necesita. Si tú te llenas del río del Señor, si tú te inundas con la palabra de Cristo, más tienes y puedes dar a otras personas que no lo tienen. Porque hay mucha sed. ¿Sabían ustedes que hay mucha sed y hambre de oír la palabra? Y nosotros tenemos la respuesta, porque la tienes muy cerca de tu vida, la tienes en el corazón, porque Cristo es la palabra, Cristo es la salvación. Mira, no creas que estando a la orilla vas a dar fruto. Dile que está a tu lado, en la orilla no das fruto. No, hay que profundizar. Nada en una orilla da fruto. Hay personas que no se quieren comprometer y quieren que sus vidas sean transformadas. Lo siento, tengo que decirte algo, no será así. Si tú andas por la orilla, no será así. No es como uno lo desea, es como Dios lo tiene predestinado para nuestras vidas. Isaías 41:18. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de agua en la tierra seca.
Si tú quieres ser transformado y estás seco y quieres más del Señor, métete en el río de Dios. Profundiza en la palabra, profundiza en el poder del Espíritu Santo. Dios enviará aguas que te darán vida y transformarán cada área de tus vidas. Dios es el que lo hace a través de Cristo y lo tenemos todo. Cristo murió en la cruz. ¿Para qué? Para conquista de cada área de nuestras vidas, para conquistar las almas. O sea, la victoria está en Cristo. No podemos vivir de la misma manera. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para comprobar la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y la voluntad de Dios es perfecta. Solamente Dios es perfecto. Bueno, la transformación es el resultado de la comunión íntima con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Si no hay comunión, hay sequía. Si no hay oración, hay sequía. Si no hay lectura de palabra, viene sequía y estancamiento. Por eso que a veces, si andamos tristes, muchas veces nos quejamos y decimos, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no he recibido la bendición? Y el Señor de lo alto te ve y debe preguntarse, hijo, ¿estás orando? Hijo, ¿estás leyendo? Hijo, ¿estás intercediendo? Yo te quiero bendecir, pero tú no me buscas. Hay que buscar al Señor, hay que profundizar en la palabra, porque Dios tiene esa promesa de vida para ti. Dios le dice a Ezequiel, ve río adentro. No te conformes con andar por la orilla del río. El río de Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. ¿Cuántos lo creen? El Señor quiere hacer cosas sobrenaturales. Es lo que Dios quiere para nuestra vida. No son cosas que ojo ha visto. No son cosas que tú lo estás viendo, los vas a comprar a un supermercado, a las tiendas. No, es algo que está en lo sobrenatural. La bendición tuya está en lo sobrenatural, no está aquí en algo natural. Estas cosas tú las tienes que ver con los ojos espirituales. Tú las tienes que discernir o ver o visualizar. Y solamente en comunión con el Espíritu Santo lo vas a lograr. Tu vida cambiada viene cuando tú estás metido en el río del Señor. Ahí lo disfrutas. No disfrutas estando en la orilla. No creces estando en la orilla. Tienes que entrar en el río donde hay abundancia. Haz un esfuerzo mayor. Camina la milla extra por gratitud al Señor para que recibas sus bondades. Siempre el Señor está llamando, dale un poquito más. Ve una milla más. Si te llaman a andar una milla, ¿qué dice la Biblia? Da otra milla más. Avanza un poco más, Mateo 5:41. Y cualquiera que te obligue a llevar cargas por una milla, ve con él 2. Ve con él 2. Lo segundo, es avanzar. Versículo 4 de la misma palabra de Ezequiel, versículo 4 dice, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta la rodilla. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. O sea, ya no se quedó en la orillita. Yo cuando estaba nadando no quería y veía que mis amigos disfrutaban el agua y yo ahí por temor que me voy a ahogar, no sé, por temor. Muchas veces el temor te enlaza. La Biblia dice que el temor enlaza al hombre y anda por la orillita de la iglesia, por la orillita, no quiere entrar a los encuentros, no quiere ir a las capacitaciones de destino, no se quiere preparar y ahí anda por la orillita y quiere bendición. ¿Quieres la bendición del Señor? Sumérgete en el río de Dios, en la visión del Señor. Da un paso más, avanza, no te va a doler, Vienen temores y los temores enlazan al hombre, pero Dios tiene la verdad. El pastor dijo una palabra, dijo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ahí está todo, en Cristo lo tenemos todo. Así que ahí siempre el Señor está midiendo nuestra vida, avanzando, que sigamos adelante. Escucha eso. Ningún cambio viene a tu vida cuando empiezas. Los cambios vienen a tu vida cuando tú te mantienes. Cuando no empiezan, ¿quién ha cambiado? Si venimos mal, venimos con carga, con enfermedades, con maldiciones. Pero yo no me puedo quedar ahí. ¿Quién se quiere quedar con las mochilas del pasado? Y a veces venimos a la iglesia, hay años y pasan años, y vemos a las personas así, con cargas, y no las dejan. No dejan sus cargas en la cruz. No profundizan más, es lo que te quiero decir. Cuando tú profundizas más,
y entiendes lo que estamos hablando, lo que Dios te está diciendo ahora, tú dejas todas las cargas de lado. Los cambios vienen cuando tú avanzas, cuando tú te mantienes y creces en esos cambios y eres agradecido también. En Proverbios 4:25 dicen: miren tus ojos al frente, dirige tus párpados hacia lo que está adelante de ti. La palabra nos dice: mira lo que está atrás, porque si ya lo dejaste lo de atrás, eso no sirve para nada. Como dijo el apóstol Pablo: oh, dejo todo lo pasado, lo que está en el pasado con tal de seguir a Cristo. Toda tu vida pasada, de maldiciones, de maltrato, de enfermedades, deja todo eso atrás. Solamente el Señor lo puede llevar por ti. En la cruz ya se lo llevó. Eso es lo más hermoso, que ya se lo llevó. Y muchas personas aún retienen sus cargas, retienen sus pesos, retienen sus enfermedades. Y cuando tienen que ser remitidas a Cristo, Jesús ya venció hace más de 2000 años y se llevó todo lo que estamos hablando ahí y te envió la lluvia, te envió su sangre, que representa también esa agua del Señor que purifica nuestras vidas. Si comenzaste a orar, persevera. Si comenzaste a leer la palabra, continúa, avanza. Si comenzaste a vivir tus procesos, continúa y termínalos. Por eso destacaba a las personas que vivieron el reencuentro. Porque también como líder he visto personas, yo también he tenido gente que no ha querido vivir procesos y con el pena del corazón, porque un líder se convierte como un padre para las personas que uno les predica y se vuelven a Cristo. Con pena del corazón te digo que he visto que no han querido más del Señor y se enfrían, se contaminan. No es lo que Dios quiere. Nos da pena, sí, pero hay que seguir adelante. Bueno, el Señor sabrá qué hacer con ellos. Nuestro corazón está siempre abierto y dispuesto para cuando ellos se arrepientan y vuelvan, porque no puede haber tampoco rencor en nuestras vidas. Somos como ese padre del hijo pródigo que esperamos y anhelamos que vuelvan. Ese es nuestro corazón como iglesia. Eso es lo que nos han enseñado nuestros pastores, porque los pastores son como ese brazo de río, donde la pastora es un brazo, donde el pastor es otro brazo, y juntos forman una gran corriente de Dios que levanta familias sacerdotales. Por eso estoy contento con la visión, por eso me alegro de dar este mensaje, que siempre en el Señor hay esperanza. Siempre hay una oportunidad mientras tú estés vivo. ¿Cuántos están vivos? Peñesca, el que está al lado. Si están muertos, jodiste. Aunque la palabra dice que si el grano de trigo muere, o no muere, ¿no es cierto?, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Así que si estás vivo ahí, tienes la oportunidad. Pero también tienes que morir. Bueno, si viviste en la universidad de la vida, sigue. Si estás haciendo capacitación destino, sigue, avanza. Y si ya terminaste, abre tu célula. ¿Cuántos de los que vieron el reencuentro van a abrir su célula? No escuché eso, amén. Amén. ¿Saben qué? Esa agua que están viviendo o la que vivieron en el reencuentro es agua viva que tienen en sus corazones. Y ustedes van a dar de beber a mucha gente aquí en la ciudad de Quillota. ¿Cuántos lo creen? Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que el Señor nos llamó a hacer, a dar vida, a dar esa agua viva a las personas que necesiten. Bueno, el Señor quiere que avances, y yo también, por el tiempo. Dios te está moviendo al río, pero para adentro. Y si entras en su río, serás limpio. ¿Cuántos dicen amén? Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cristo trae ríos de agua viva. Tú no recibiste un ídolo, tú no recibiste un santo hablando. Tú recibiste a Cristo en el corazón, y Cristo es agua viva. Tú tienes que estar vivo, aún pasando por penurias. El apóstol Pablo llegó a decir: me gozo en las pruebas. Y es lo que tenemos que llegar a decir nosotros. ¿Pero por qué? ¿Porque no estamos contentos por la aflicción o por el momento difícil? No, porque tenemos la esperanza en aquel que nos da vida. Tenemos la esperanza en Jesús, que Él resucitó de los muertos y Él te está dando vida. Amén. Tercero y último, nadar en lo profundo. Versículo 5 de Ezequiel 47. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar,
porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Cuando me bañé ese tranque, hermano, ¡wow! Entendí el gozo que tenían los que andaban nadando ahí. Porque yo me pasaba por la orillita y los amigos míos me decían, ven a bañarte. Y yo no quería tirarme porque era muy chico, pequeño, muy chiquitito, bueno, menos de edad. Entonces, pero llegó un momento en que ya me animé. ¿Sabes por qué me animé? Gracias a Dios aquí hay líderes y tenemos pastores. Vamos, dale, adelante. Aquí así son los amigos. Mira, los amigos no son los que están afuera. Los amigos tuyos son los que te están dando y te dicen, dale, tú puedes, sigue adelante. No es el que te dice, ¿sabes qué? Estás haciendo puras leceras. ¿Qué? Estás yendo a la iglesia perdiendo el tiempo. Esos no son tus amigos. Nuestros amigos son los pastores. Tus amigos son los líderes. Tus amigos son los que hacen la voluntad de Dios. Son los que te sacan hacia adelante. Los demás son gente que tenemos que ganarlos para el Señor. Bueno, cuando uno está crecido, esto nos habla de una vida consagrada, de madurez, de compromiso con Dios, donde te deleitas, ¿no es cierto?, en la oración, donde te deleitas tal vez en la palabra de Dios, donde te deleitas porque escuchas la voz del Espíritu Santo. Eso habla de madurez espiritual, donde que aún puedas estar pasando por dificultades, porque el Señor jamás nos engañó que la vida en el cristiano o como cristiano sería así light, sería así tan rica porque estamos con el Señor y tenemos la esperanza. Pero Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo vencí al mundo. ¿Cuántos creen esa palabra? Si tú tienes a Cristo en el corazón, tú vas a ser un vencedor. No importa si estás pasando un momento difícil, no importa si te tocó alguna situación difícil ahora, pero con Cristo lo tenemos todo. Ahí está la fuerza, ahí está la perseverancia. El Señor siempre quiere que nosotros perseveremos. Escudriña la palabra, ayuna. Si eres obediente a las autoridades, si tú vas a la célula, si estás viniendo a la iglesia, si estás escudriñando en la palabra, si estás indagando, si estás sumergido en la presencia del Espíritu Santo, tú vas a ser un vencedor. Cuando nadas en el río de Dios, vives, porque no nadas solo, nadas con Cristo en las aguas de la salvación eterna. Y ya no vivirás en maldición, sino en bendición, y eso te llevará a dar fruto. Jeremías 17, 7 al 8. Jeremías 17, del 7 al 8. Ya estoy terminando. No sé de dónde escucharon esta palabra ustedes. Jeremías 17, 7 al 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces. Dile que está a tu lado, echa raíces. Y no verá cuando viene el calor. No se va a quejar si vienen momentos así conflictivos, sino que sus hojas estarán verdes, fortalecido en Cristo, aún estando en prueba. ¿Cómo estás? Bien, amén. No, estoy pasándola muy mal, no sé dónde está. No, verde, fortalecido en el Señor. Y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar su fruto. ¿Cuántos dicen amén? Si está pasando por malos momentos, dificultades, fortalécete en el Señor, fortalécete en el río de Dios, porque vas a dar fruto, y fruto para el Señor, pero también echa raíces. Es un mensaje para los extranjeros también, que hablamos hartas veces, pero no lo de aquí, estoy hablando de otras personas, los que estamos aún compartiendo, porque los que están aquí yo sé que ya tienen raíces, y si no las tiene el pastor ahí con la pastora, le están cavando profundo ahí para que echen raíces. Bueno, echar raíces. Se me estancó el Apocalipsis 22, 1, 5. Es que es un poquito viejito voy a tener que renovarlo también. Apocalipsis 22, 1, 5. Promesa del Señor. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? Cristo. La pastora también nos estaba hablando de eso. Estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No habrá más maldición en el trono de Dios,
y del Cordero. Estarán en ella y sus siervos le servirán. Y verán su rostro y sus nombres estarán en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara, no está quinta, ni de la luz del sol, porque Dios es el Señor, iluminará y reinará por los siglos de los siglos. ¿Cuántos creen en esa promesa? Esa promesa está para los que profundizan. Esa promesa es para los hijos de Dios y Él la va a cumplir. Para los que naden en el río de Dios está esa promesa, para los hijos de Dios, para los que creen en su palabra, para los que indagan, para los que profundizan, para los que son fieles, para los que perseveran, para los que no se estancan. Pero si te estancaste, también esa promesa es para ti. Pero despierta, avanza, persevera y vas a ver la gloria del Señor. Si nadas en el río de Dios, podrás influenciar a muchas personas y reinaremos con Cristo por la eternidad. Llevaremos mucha gente, porque esa agua viva hace que mucha gente también se convierta cuando tú hablas. Como decía la pastora, habla, predica, no calles, avanza. Eso es lo que nos decía la pastora allá en la convención. Avanza, predica, habla, lleva agua de vida a todo aquel sediento, a todo aquel que lo necesita, a todo aquel que está ahí esperando. ¿Cuántos aman a Dios? Si lo amas, sumérgete en el río de Dios. No te detengas, sigue adelante. Dile que está a tu lado, sigue adelante. Vamos a orar. Levántate. Te voy a pedir, pastora, perdón, que se está levantando. Le voy a pedir que se pueda levantar de sus asientos. Le vamos a dar gracias al Señor, le vamos a dar gloria a Dios. Si estás aquí, ese río está aquí en este momento. Ese río yo sé que está dando vida a algunas personas que han estado sedientas, que están pasando por dificultades, que han tenido algún problema familiar, que han tenido un problema económico, de salud, algún área de tu vida está un poquito ahí secándose, pero hoy el Señor quiere darte esa vida, darte esa gracia de Él para poder estar en la presencia del Espíritu Santo. Así que vamos a orar. Levanta tus manos. Espíritu Santo de Dios está aquí, el agua de Dios está en este lugar. Padre, que damos gracias, Señor. Hoy te bendecimos en esta hora. Hoy te damos gloria, honra, alabanza. Y sé que tú has hablado, Señor, al corazón de muchas personas, oh hijos tuyos, que están en este lugar. También a los que aún no te conocen. Has hablado en nuestro corazón, que muchas veces nos secamos porque falta ahí el agua tuya, Padre. Así como tú moviste a Ezequiel a través del ángel, a través de la visión, de andar más adentro, Señor, que no andemos con el agua a los tobillos, que avancemos hasta las rodillas, que avancemos más y perseverar, Señor, que podamos profundizar. Señor, oro por cada persona, Señor, que ha quedado estancada, cada persona, Señor, que tiene esa necesidad de agua. Oro por cada uno de ellos, Padre, y decreto en este día que el río de Dios va a sumergir sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Gracias, Espíritu Santo de Dios. Toda honra es para ti, toda gloria, todo lo que tú estás haciendo en la vida de tus hijos, Señor. Que el río de Dios fluya, Señor, en ese momento difícil. Fluya esa agua, Padre del cielo, ahí en el área que está cada persona sufriendo, Padre del cielo, para que venga ese avivamiento, Padre. También oramos, Señor, para que podamos ser influencia en muchos que necesitan, Padre, y ese río de Dios no dejará de fluir, Señor. Esa agua tuya no dejará de fluir, Señor. Padre, gracias, Espíritu Santo de Dios. Hoy te bendecimos, hoy exaltamos tu nombre, Padre. Hoy, Dios del cielo, estamos felices aquí, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. ¿Cuántos están listos para hacer la voluntad de Dios? Verás la gloria de Dios en cada área de tu vida. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor y que Dios los bendiga.